Buenas noches, maestros, ¿cómo están ustedes aquí? Saludándoles desde la Ciudad de México en esta noche de lluvia aquí. Hoy es día martes y corresponde al 22 de mayo. Y el día de hoy he tenido comunicación con varios estados de la República para observar lo que tiene que ver con la reunión del Consejo Técnico Escolar, que es la sesión 7 que se celebrará el próximo, el próximo viernes en el país. Y habrá que hacer una recapitulación de varios aspectos, porque he venido trabajando a través de estas videotransmisiones en tiempo real diversos temas. El día de ayer hablaba yo de estrategias, pero hoy iba a continuar hablando de estrategias, nada más que un buen número de compañeros me estuvieron localizando en la mañana porque se realizaron reuniones de zona escolar con relación al Consejo Técnico Escolar para preparar la sesión número 7. Y lo que hay que hacer es hacer una revisión de esta idea del Consejo Técnico Escolar, la ruta de mejora escolar y el llamado a consolidar este espacio como un espacio de maestros desde 2013, cuando dieron a conocer la primera guía del Consejo Técnico Escolar, donde se trabajó, se empezaron a colocar las líneas de lo que sería el trabajo del Consejo Técnico Escolar. Desde ahí han surgido variados temas que tienen que ver con las actividades propias de la institución educativa y que tienen que ver también con el colectivo escolar. El día de hoy he hablado con maestros que están en provincia, y que de alguna forma estos compañeros realizaron hoy la reunión técnica. Y en esta idea de la reunión técnica, lo que observaba yo en la plática que me hacían es que hay dos puntos centrales en la reunión del Consejo Técnico, en la sesión séptima, sesión ordinaria del Consejo Técnico, donde se están trabajando aspectos que tienen que ver con lo que es el calendario escolar y lo que tiene que ver con los componentes que se van ajustando, que se van a ajustar a través de los clubes, y sobre todo voy a tratar de orientarlo hacia la secundaria, porque la secundaria es un nivel que tiene dificultades, como todos los niveles tiene cuestiones específicas, pero la secundaria es un nivel donde trabajan muchísimos maestros, donde el carácter de cada uno de ellos y la organización que se plantea dentro de la secundaria hace, como me lo platicaron los maestros hoy en la mañana, tanto maestros de Ciudad del Carmen que se reunieron en Sabancuy, o maestros de Tijuana, maestros de Veracruz, maestros del estado de Jalisco, donde pues todas las escuelas, dicen ellos, todas las escuelas de educación básica del país enfrentan ese desafío para realizar con éxito la labor educativa, donde se coloca al estudiante como centro del aprendizaje, como centro de la actividad cotidiana que realizan ustedes los profesores. Y las secundarias tienen especial organización, porque el trabajo por horas no permite tener a todos los maestros en un horario, y desde ahí hay ciertas dificultades de organización. Por eso los subdirectores, en el trabajo que hacen dentro de la escuela secundaria, pues hacen maravillas también. Y lo que me platicaban es de que sí hay una idea muy clara de que no se aprovechan todos los días dentro del calendario escolar. El calendario escolar está normado por condición de la Ley General de Educación, y desde aquellos años de 1992-93, con el proceso de modernización educativa, se empezó a hablar de los calendarios escolares de 200 días, y hoy están planteando
el que los maestros elijan el próximo viernes el tipo de calendario al cual deben ajustarse. Pero sí hay una reflexión muy clara de que no se aprovechan todos los días efectivos de clase o no se hace uso adecuado del tiempo de la mejor manera y se restringen oportunidades de aprendizaje y oportunidades también de labor de los propios profesores. Por eso, el buen aprovechamiento del tiempo, el buen aprovechamiento de la jornada de trabajo es algo fundamental. Una clase de 50 minutos en secundaria, por ejemplo, bien aprovechada, rinde maravillas. Hablo desde la secundaria porque yo trabajé muchos años también en la escuela secundaria, siendo egresado de la Normal Superior de México. Me recibí en la especialidad de historia, impartí historia durante más de 10 años y conozco cómo se hace, cómo se presenta el uso del tiempo en el aula y cómo se van colocando también las situaciones que a veces, situaciones sobre las cuales no tenemos control. Por eso necesitamos tener un buen aprovechamiento del tiempo escolar, de esta jornada, porque garantiza las dos miradas, la del estudiante y la del profesor. Y además la estructuración de los tiempos de trabajo y los compromisos que nosotros los maestros cuando trabajamos en secundaria aprovechamos y abordamos para beneficio de nuestros estudiantes. Porque algo debe de quedar claro, quienes se han puesto la camiseta, quienes han sacado y han dado la talla en todas estas acciones son los profesores. Ustedes son los que sacan adelante a las instituciones educativas y ustedes son quienes en estas reuniones de consejo técnico que se han venido dando desde 2013 en esta etapa de la reforma educativa, el consejo técnico ha tenido un control férreo, porque las guías tienen ese control, porque es cierto que tienen un control, aunque también les permiten cierta libertad, pero dentro de esos indicadores. Así nació el plan de mejora, la ruta de mejora, la estrategia global y ahora estos elementos de la discusión de esta próxima sesión, donde pues la reflexión debe de estar presente para que puedan tomar las mejores decisiones y el tiempo efectivo de clase, las condiciones de responsabilidad, de participación, de la toma de decisiones, pues estén todos para que todos asuman el compromiso de los calendarios escolares y cómo se van a ir presentando. Pero también lo que van haciendo es que tendrán que ajustar los componentes en secundaria para dar origen a los clubes. ¿Y cómo se van a trabajar estos clubes? ¿Cómo tendrán que hacer las actividades, las acciones? Así como van a hablar de cuántos días hábiles del calendario escolar se da el servicio educativo, pues también tendrán que hablar de cómo aprovechar el tiempo y cómo van a presentar la aplicación de los componentes traducidos en clubes. Tendrán que manifestar los acuerdos, los compromisos que se desprendan de todas las reflexiones que tendrán que hacer, porque unas tendrán que ir sobre el calendario escolar como una decisión colectiva para favorecer el aprendizaje y las otras tendrán que ir sobre los componentes de la autonomía curricular, donde el grupo de maestros, el colectivo escolar, lo que va haciendo es a partir de un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, bajo la idea de unos cuadrantes que comentaban los profesores hoy en la mañana. Al menos los comentarios que me hicieron los maestros, directores de la zona de la península de Yucatán, me decían que les había resultado interesante este paso de la ruta crítica que se va a desarrollar en esta sesión 7, deberá de tener una claridad en la escuela secundaria para poder abordar los ámbitos de la autonomía curricular que estarán por desarrollarse en el próximo ciclo escolar. Recordemos que en el próximo ciclo escolar va a haber una serie de modificaciones, sobre todo en el primer grado de secundaria y en el primer y segundo grados de primaria, y sobre todo en el ámbito del tipo de evaluaciones, los informes que serían los informes de medición,
la aplicación de los aspectos de evaluación para llegar al informe de medición y la relación con padres de familia. Pero cuando yo empiezo a observar el trabajo por cuatrimestres, porque ir de agosto a noviembre, de diciembre a marzo y de abril a julio, pues prácticamente me está colocando en los cuatrimestres. Al colocarme en los cuatrimestres, aparte de que en esta sesión tendrán que definir cuáles son esos aspectos de los componentes, del componente de autonomía curricular que los van a llevar a colocar unas situaciones prácticas, aparte de eso, tendrán que ir preparando el trabajo por cuatrimestre, porque el trabajo por cuatrimestre, desde mi punto de vista, y no lo dicen los aprendizajes clave, me obliga a hacer un registro, a llevar un control, a tener un control real sobre lo que sería la evaluación y el seguimiento, porque voy a un informe de medición y este informe de medición está en los campos de formación académica y cada uno, inclusive con el acuerdo de octubre sobre evaluación, ahí podrán ustedes observar cómo se va a desarrollar este aspecto que tiene que ver con la evaluación. Y finalmente, en esta sesión, lo que van a tener que marcar es hacia dónde están yendo ustedes y cómo van a cerrar el año escolar. Tendrán que revisar los acuerdos de mayo de 2017, que son los que modifican a los acuerdos de 2016, también de junio, y donde están los lineamientos específicos de las autoridades educativas locales y escolares sobre los calendarios escolares. Y porque ya se hizo este ejercicio y hoy nuevamente se coloca el ejercicio y tendrán que generar ustedes, profesores, toda una serie de documentos como el acta del acuerdo para implementar el calendario escolar, sea de 185 días o sea el calendario escolar con ajuste que denominan preautorizado, y el acta del acuerdo pues para implementar ajustes al calendario escolar, sobre todo por ejemplo en lugares que a veces el clima, en lugares donde a veces las actividades sociales, cívicas, tradiciones impiden u obligan a suspender las actividades, como el caso del carnaval, por ejemplo. Y cada estado va haciendo sus ajustes y cada institución va haciendo sus ajustes también con base en lo que les están proponiendo. Y seguramente que lo que les están proponiendo en la guía, aparte de que los lleve hacia el calendario escolar, hacia la definición del calendario, o a que también agreguen 10 días con actividades que tendrán que desarrollar, sean escuela de verano, sean talleres con padres de familia o alguna otra actividad, pues también para ello deberán de tener y de tomar los acuerdos y los compromisos correspondientes para lograr las autorizaciones, porque aquí es donde entra el Consejo de Participación Social en la Educación y donde tendrán que solicitar y tener la aprobación de los padres de familia, sobre todo el Consejo, y ponerlo en práctica, llevarlo en práctica, y el ejercicio que van a realizar el viernes parece ser un ejercicio sencillo, pero creo que les va a llevar buen tiempo. Les va a llevar buen tiempo porque en algún momento van a tener que recuperar la matriz del FODA, que ustedes ya tienen práctica en ello, y tendrán que elaborar la ruta crítica en secundaria, que me estoy dirigiendo a secundaria, para la implementación de la autonomía curricular en su escuela y las estrategias para identificar los intereses, las habilidades o, en su caso,
diría yo, las necesidades que tengan sus alumnos, que tengan sus estudiantes en la escuela secundaria, para poder poner en práctica el trabajo que inicia, como siempre, con la organización de su consejo técnico y lo que creo que se ha venido dando, una revisión de la sesión anterior o de las acciones que se hicieron en ese periodo, en el inter de la reunión pasada y de esta reunión que se va a realizar. Y yo recuerdo lo que hicieron porque fue llamó mucho la atención esa observación de clase entre maestros, porque en la pasada sesión del Consejo Técnico Escolar se llevó a cabo la observación de la clase entre maestros y dicen los elaboradores del Consejo y la estrategia de Secretaría de Educación Pública que fue una acción inédita. Yo hacía un comentario porque me recordaba la práctica que nosotros hacíamos dentro de las escuelas experimentales que pertenecen a la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde nuestros propios compañeros observaban las prácticas. Puedo hablarlo porque yo lo hice. Observaban las prácticas escolares y en este caso la observación de maestros entre maestros y hacia maestros, pero que en algunos casos conocí que hubo hasta 15 y 20 personas observando a una educadora, por ejemplo, ¿no? Y son las modalidades lo que también tiene su arriesgue para hacerlas, pero vale la pena cumplirlo, vale la pena cumplir porque en realidad creo que de lo que se trataba era de identificar lo que no se debe de hacer en el sentido de que eso que hacemos impida en un momento lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿sí? Y lo que va a suceder es que yo tendría que ir observando desde esa clase, desde esa observación de la clase, estas limitaciones que a veces yo como profesor tengo y que pues han quedado registradas en la experiencia de la pasada reunión del Consejo Técnico y los compromisos que hicieron, porque entiendo que hubo un informe sobre esa observación también. Y de los maestros observados que conocí, me dijeron que la experiencia fue una experiencia extraordinaria. Algunos me decían del nerviosismo que los había invadido, pero que de alguna manera el verse observados les había permitido reconocerse con sus capacidades también. Y eso es bueno porque finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo con muchos maestros? Sin ánimo de molestar a nadie, pero lo que está sucediendo con muchos maestros que están ingresando al servicio profesional docente es que no tienen esa experiencia de la práctica docente. Por eso yo creo que en esta sesión 7 es muy importante, al menos para mí, y no viene en la guía según me comentaban, porque yo les comentaba de que para mí hay 3 problemas fundamentales ahorita a resolver. Uno, que tiene que ver con la práctica docente de cada uno de nosotros como maestro. El segundo, que tiene que ver con la identidad profesional. Y el tercer problema, que tiene que ver con la identidad sindical. El primer problema de práctica docente es importante, porque sin entrar en la discusión entre normalistas y no normalistas, los normalistas realizan toda una serie de prácticas. Y quienes llegan al servicio profesional docente y se incorporan, aunque vengan de una escuela privada, resulta que ahí se empiezan a marcar diferencias. Lo estoy diciendo en buen plan y sin ánimo de molestar a nadie. Pero también lo podemos ver desde otro punto. Los ascensos que han obtenido muchos maestros de grupo que han pasado, porque también así son las reglas de este juego, agraden o no agraden, han pasado a supervisión. Y uno se da cuenta
de las novatadas que se llevan, porque cuando un maestro pasa de grupo a supervisión, tiene la grande laguna de no haber estado al frente de una institución educativa. Y eso sí es un problema muy fuerte. Estos son cosas que se tendrán que modificar, pero yo creo que debe de haber hasta inclusive aceptando requisitos para poderse mover, para poder generar esa movilidad, porque también son novatadas las que se llevan, y no es nada más el cargo o la condición de la autoridad, sino que la experiencia no está presente. Y cuando no está presente la experiencia y cuando la intuición tampoco aparece, pues se generan muchos problemas. Y la gente que está ahí colaborando en las supervisiones escolares es la que tiene que meter la mano para poder salvar las situaciones. Eso es lo que yo estoy observando. Puede agradar o puede no agradar, pero hoy y en días pasados lo he venido observando, inclusive desde el año pasado, y pues tendrán que enfrentar su ejercicio, maestros, un ejercicio donde pues tienen que ir por esos dos aspectos y que de alguna manera pues tendrán que definir cómo van a abordar el calendario escolar, por cuál van a decidir, y la decisión que hagan sobre esto que les permite implementar en el colectivo escolar, en la escuela, las acciones, pero pongan en juego esa parte de la revisión crítica de la que tanto hablan, pero que yo creo que tiene que ver con los actos de la práctica reflexiva, desde donde está presente la responsabilidad y donde está presente la parte de la honestidad y de la verdad, para que pues comprometiéndose, porque supone que van a llenar el acta de acuerdos que les va a llevar a la práctica y que tendrán que entregar, según entendí en las pláticas de hoy, lo tendrán que entregar en los primeros 10 días del mes de junio a la supervisión escolar, para que en ese orden vayan en el sentido ascendente y sean autorizados los acuerdos correspondientes en las instituciones educativas. Así pues, ya tienen una experiencia de lo que hicieron el año pasado y ahora van a tener la nueva experiencia para elegir el calendario del ciclo escolar 2018-2019, donde con la participación de todos tendrán que observar los días de clase, que supongo que tendrán que analizarlo y que tendrán que darse cuenta, percatarse, porque lo deben de tener registrados, los días de clase que por alguna causa, motivo, razón diría yo, se perdieron, y cuáles de estos días los obligaron a realizar los ajustes en los calendarios y cuáles fueron los días que pudieron sustituir, y esa experiencia de la suspensión de clase, que muchas veces, como decía yo hace rato, se debe a esa parte del contexto cultural o geográfico donde está la escuela, y sobre todo a necesidades de carácter local donde hay problemáticas específicas de la escuela. No es lo mismo estar trabajando en Sinaloa que en Veracruz o en la montaña alta de Puebla, ¿sí? Porque situaciones culturales como el carnaval modifican también los calendarios, y al modificar estos calendarios también las fechas marcadas para el Consejo Técnico, que algunas pudieron haber cambiado también, pero esos ajustes, todos los ajustes que ustedes hagan, supongo que deben de tener una autorización, y que esa autorización tiene como base la explicación o la fundamentación de las razones por las que ustedes suspendieron el servicio o sustituyeron alguna fecha, tanto del Consejo Técnico Escolar, y cómo se repondrían. Por eso, toda la argumentación de el discurso que ustedes tienen que elaborar para poder, con base en las respuestas que ustedes estén generando, poder llegar
a conseguir las autorizaciones correspondientes y que los supervisores escolares estén enterados como las autoridades locales y que todo esto, como la elección del propio calendario escolar, como una decisión del colectivo, pues favorezca también a nuestros estudiantes y pueda favorecer lo que han llamado autonomía de la escuela. Todos estos aspectos que se tienen que practicar, que se tienen que poner en juego, que se tienen que llevar. La guía es amplia y el día de mañana haré algunos comentarios también respecto de esto para que se pueda ir revisando también esto. Por esta noche, maestros, soy Manuel Quiles Cruz y estoy para servirles. Muy buenas noches, maestros. Gracias.